Días, bienvenidos a este webinar impartido por Paul, mi compañero de Ludwig Camarg, y por mí mismo, John Rodríguez, de Telenexum. Y hoy os hablaremos de la creación de las obras audiovisuales a través de la inteligencia artificial. Es un tema que últimamente pues, está muy de moda, estamos viendo a diario el tema del chat GPT, abrimos el LinkedIn y siempre hay una nueva noticia relacionada con la inteligencia artificial. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista y por lo solicitado por parte de nuestros clientes, queremos dar un poco de claridad, de contextualizar la situación actual en el tema de la inteligencia artificial e intentar dar unas posibles respuestas, tanto la protección de las obras creadas a partir de la inteligencia artificial desde un punto de vista de propiedad intelectual y desde otro punto de vista de la propiedad industrial. Bien, aquí os dejamos un pequeño índice para tener como una guía de los temas que vamos a ir tocando, este camino, esta evolución que empezará pues un poco para contextualizar cómo se regulan actualmente las obras audiovisuales, luego los conceptos de autor y qué clases de autores hay, ya que al final los autores son las personas que van a interactuar con la inteligencia artificial. Por otro lado, ya también nos vamos a la inteligencia artificial en la propiedad industrial y luego nos vamos a la protección general de los sistemas de inteligencia artificial, que veremos qué tipos de protecciones hay, si puede ser pues, por patentes, por derechos de autor, secretos empresariales, diseños. Y luego nos centraremos un poco más en la inteligencia artificial en las obras audiovisuales, que al final es el epicentro del tema. Y queremos mostraros una serie de ejemplos prácticos para estar a la vanguardia de la actualidad. Pues bien, como he ido comentando, y yéndonos a la base, a la regulación de la Ley de Propiedad Intelectual de las obras audiovisuales, el artículo 86, que es el que nos muestra el concepto de obra audiovisual, que al final lo que dice este artículo es que son una serie de imágenes asociadas, pueden tener o no sonido, que son mostradas a través de aparatos de proyección. Hago este hincapié en aparatos porque mi compañero Paul luego tema de patentes estará un poco relacionado, y, o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen o del sonido, con independencia del soporte. Luego, también hemos metido los artículos que van del 120 al 125, que hacen relación a los productores audiovisuales, ya que en todo aquello que va relacionado con las obras audiovisuales y la propiedad intelectual, la figura del productor audiovisual tiene cierta relevancia y hay que hacer especial mención, ya que al final son la persona que tiene la iniciativa de que se realice esta obra audiovisual y finalmente asume la responsabilidad. Pues bien, entrando un poquito en el concepto de autor y lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual, nos vemos que en el artículo 5 de esta ley considera autor a la persona natural. ¿Qué quiere decir a la persona natural? Persona natural significa que si tenemos un sistema de inteligencia artificial que ha creado una obra de manera independiente, sin la interacción de una persona humana, ¿puede ser considerado como autor esta inteligencia artificial? Pues bien, el mismo artículo 5 nos dice que no, nos dice que el autor es la persona natural y por lo tanto esa obra que se ha creado a partir de la inteligencia artificial no tiene autor y por lo tanto puede pasar a ser de dominio público. Luego, hablando ya más profundamente de los tipos de autores que tienen las obras audiovisuales, o sea, hay muchísimos más, pero reflejamos los que comenta la ley, que son el director realizador, los autores del argumento, los guionistas y los autores de las composiciones musicales. Al final, estos tipos de autores son los que van a interaccionar con la inteligencia artificial cuando la inteligencia ha sido utilizada como instrumento, y hay que darle cierta importancia y tienen un papel bastante importante al final en la creación de estas obras audiovisuales. Y ahora, en contraposición a lo que nos comentaba mi compañero John, ahora ya entramos en unas regulaciones más bien internacionales, dado que si bien aquí en la regulación nacional española, pues no
acabamos de ver que haya una entrada a posibles autores dentro de lo que se refiere a la utilización de la IA o que la propia IA pudiera ser un autor. Sí que hay otras regulaciones, como en este caso ponemos ejemplo en el Reino Unido, que sí que lo contemplan o que al menos indican dentro de su articulado pues, una especie de salvatoria para poder englobar también estas situaciones o estos casos en los que sí que intervenga una inteligencia artificial. Aquí nos centramos en Reino Unido, pero también tanto en Hong Kong como en Nueva Zelanda y ahora en la India, vemos artículos o regulaciones parecidas. En este caso, en el artículo 9.3 de lo que sería la ley de propiedad intelectual del Reino Unido, se refiere a que se podría considerar autor a aquella persona que con los arreglos necesarios o con la información necesaria que haya alimentado la IA, pues a partir de esta se haya creado pues, una obra literaria, dramática, musical o artística, y todo ello siempre y cuando pues haya también tenido intervención pues la computadora, que en este caso sería lo que hayan escogido para indicarle a la inteligencia artificial mediante el ordenador para poder crear la obra que en adelante pues se realizaría. Y asimismo, en el artículo 178 de esta misma ley, establece pues, que en circunstancias tales en las que no haya la existencia de un autor humano, como sería la normalidad, al menos hasta ahora, pues siempre que se haya generado por una computadora y exista esta circunstancia, pues puede también llegar a protegerse dentro de este derecho mediante esta salvatoria que decíamos antes, que es la del artículo 9.3. Pues bien, como os hemos comentado al principio en el índice, aquí os dejamos una serie de cómo regular los diferentes tipos o los diferentes factores que se engloban dentro de un sistema de inteligencia artificial. Bien, en relación con el código fuente puede ser protegido por derechos de autor, como bien sabéis. Nosotros en este webinar no nos vamos a meter si es código libre, si es código cerrado, ya que esto daría para otra charla y un debate mucho más extenso. Y en cuanto a las diferentes regulaciones que vemos aquí en pantalla, nosotros nos gustaría hacer especial hincapié sobre todo en el contenido de la inteligencia artificial, en la protección sui generis, ya que más adelante lo veremos y plantearemos la posibilidad de proteger estos sistemas por este tipo de protección sui generis. Y luego también haremos especial hincapié en el método de entrenamiento, las fórmulas que pueden ser o podemos plantear que puedan ser protegidas mediante secreto empresarial. Y luego, por último, también lo relacionado con las invenciones que contiene la inteligencia artificial, que mi compañero Paul pues, os desarrollará, que él es experto en esto. Bien, pues para contener o básicamente configurar el marco para la protección de la inteligencia artificial, ya sea en obras audiovisuales, aunque esto se pueda extrapolar a otros casos, tenemos que tener claro que en el caso de que un cliente nos venga con una situación parecida o una situación en la que una inteligencia artificial esté interviniendo en el proceso creativo, pues tenemos que plantearle las diferentes protecciones dentro del derecho de la propiedad industrial. En este caso, plantear si hay una posibilidad de que la invención sea patentable, es decir, que la inteligencia artificial pues esté implementada y se pueda patentar. Otro ámbito que quizá pasa por alto muchas veces es la protección de la marca. Siempre que se haya creado o se esté creando una imagen al público y esta imagen se esté comercializando, es muy importante protegerla con el derecho marcario y en este caso pues configurándola o registrando una marca, ya sea a nivel nacional, a nivel europeo o a nivel internacional. Esto es importante de cara al tráfico comercial, dado que si estás desprotegido y no tienes la marca registrada, otras personas pueden suplantarte la identidad sin que ello tenga consecuencias. Entonces, un planteamiento que creemos que es necesario y que recomendamos es que también se plantee la protección de la marca, ya sea del logotipo, de la denominación de la empresa que lo esté creando
o del cómputo global, que sería pues tanto el logotipo como la denominación a su vez. Entonces, esto es un tema importante a tratar también dentro de la inteligencia artificial, aunque sea un poco más aparte de lo que estamos tratando hoy en día, en este caso en este webinar. Y, por otro lado, la posibilidad de protegerlo mediante el secreto empresarial. Yo os voy a hacer básicamente una introducción, porque luego John os lo detallará con mucha más especificidad, pero básicamente es proteger previa a la salida al mercado, o incluso cuando se está gestionando la salida al mercado de esta inteligencia artificial en creaciones de audiovisuales, pues sobre todo el proteger cuál es la formación que se le está dando a la IA, cuál es la información que se le está alimentando para que se puedan crear estas obras audiovisuales, o cuál es el método que tienen los creadores de la propia inteligencia artificial, que como ellos no sabrán nadie más, cuál es la forma en implementarlo en la propia inteligencia artificial y que ello funcione tal y como se espera en el resultado. Entonces, es posible de que si no se implementa de esta manera, no se llegue al resultado que realmente se está llevando al mercado, por lo que también consideramos muy importante y, como digo, haremos hincapié, y John lo explicará mucho mejor en su siguiente apartado, porque entendemos que tenemos que hacer hincapié en este sentido de la protección de la inteligencia artificial también como secreto empresarial. Entonces, en cuanto a la patentabilidad, que esto es un tema bastante controvertido hoy en día, digamos que hay dos vertientes o dos casuísticas. Una sería la inteligencia artificial, básicamente como software, que no sería patentable. En estos casos sí que es verdad que aparecen palabras o digamos, términos que hacen referencia a motores de razonamiento, red neuronal artificial o algoritmos genéticos o similares o redes neuronales, que en este caso sí que parece que por los propios términos ya tengan un carácter inventivo o algo técnico, pero realmente no lo tienen. Es de naturaleza abstracta y por lo tanto no se pueden patentar, al menos con los requisitos que establece la ley nacional española, no podrían llegar a ser una patente. Entonces, como un claro ejemplo de esta IA que se intentó patentar, pero resultó en su denegación, fue un clasificador de documentos de texto que básicamente lo que hacía la inteligencia artificial era recibir un montón de información de diferentes textos y organizarlos. Pero ello no supone ninguna implementación en ningún objeto, en ningún ordenador o en ninguna maquinaria, y por lo tanto, al ser simplemente abstracto, la oficina resolvió denegando esta solicitud por lo que comentábamos, porque no ofrece ningún carácter técnico ni ninguna cabida inventiva y por lo tanto no es patentable, según los requisitos, como decimos, de la ley de patentes tal y como están hoy en día. Sin embargo, tenemos la otra posibilidad, que es cuando una inteligencia artificial sí que está implementada mediante ordenador a una maquinaria, a un aparato, a algún dispositivo, y esta implementación sí que desenvuelve una actividad inventiva o empieza a tener carácter técnico o resuelve un problema que hasta entonces no podía resolverse sin la intervención de la IA mediante esta implementación técnica en un ordenador o en un dispositivo. Esto lo que hace es que pueden atribuirse características técnicas y por lo tanto es patentable, cumple con los requisitos y ellos sí que si vemos que nuestro cliente nos trae una inteligencia artificial que puede llegar a implementarse, tenemos que aconsejarle para que intente patentar esa inteligencia artificial porque ello dará pues, una mayor protección, será un activo más para la empresa y ello pues, obviamente pues, monetizará mucho mejor esta invención que implemente la inteligencia artificial. Como un claro ejemplo tenemos a Empathic Embrace, que era básicamente, bueno, es una aplicación mediante la implementación de una inteligencia artificial en un reloj y este reloj de lo que se encarga es de monitorizar los latidos del corazón de una persona. Entonces, mediante la inteligencia artificial, el reloj monitoriza todas las actividades del corazón de la persona continuamente durante las 24 horas del día y lo que hace es contrastar la información con los centros médicos para valorar si hay alguna disturbancia o algún problema con esos latidos del corazón y poder avisar al usuario
mediante una aplicación o mediante el propio teléfono móvil de que puede llegar a tener problemas de salud si sigue con ese ratio de latidos o si, por lo que sea, la aplicación entiende y la inteligencia artificial, mediante la información que ha recibido, considera que puede haber algún problema de salud, se avisa al usuario y el usuario puede acceder a la asistencia médica lo mayor rápidamente posible. Entonces, estas son las dos figuras que tenemos por ahora en cuanto a la industria, a la propiedad industrial referente a la patente, aparte de las marcas y demás, como ya hemos comentado, y que debemos tener en cuenta. Entonces, otra figura importante a tener en cuenta en cuanto a la propiedad industrial es la del inventor, ya que, dado que una personalidad que no existe, como sería una inteligencia artificial, dado que no hay persona humana y tampoco es una persona jurídica, pues no puede ser el propio inventor. Esto, como ya explicaré después, lo pondremos como ejemplo el caso Davos, que es básicamente esta dicotomía. Entonces, para poder designar como una persona física como inventora, dentro de lo que sería una solicitud de patente en la que medie una inteligencia artificial, sería pues básicamente la persona que seleccionó los datos de entrenamiento, la que aportó carácter técnico a la invención, los que desarrollaron la información que debería alimentar a la inteligencia artificial o la persona que identificó el problema y desarrolló la solución mediante pues, la inteligencia artificial y su aplicación implementada en un dispositivo. Ponemos el caso Davos porque, bien, en la ley de patentes aquí española, el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causavientes. Dado que este artículo 10 de la ley de patentes hace referencia al inventor y a sus causavientes, ya se está implementando la idea de que el inventor tiene que ser una persona física. Entonces, aquí ya no caben tampoco personas jurídicas como inventores, sí que podrían serlo como titulares de la patente, pero no como inventores. Y bien, el caso Davos, que es a lo que vamos, en este caso lo que se planteó era que la propia IA era la inventora de la solicitud de la patente. Entonces, esto llegó tanto a los tribunales europeos como a los de Estados Unidos, en los que se denegó dicha solicitud, dado que el inventor se consideró que no podía ser la propia inteligencia artificial. Sin embargo, en Australia, en una primera instancia, se aceptó la solicitud, aunque bien la propia oficina planteó un recurso. Este recurso llegó a la sala de apelación y en apelación se denegó, por lo que la solicitud también se convirtió en denegación de la solicitud de la patente. Y ahora sí que recomendamos mucho, en estos casos, si os interesa, es que veáis los hearings de la Supreme Court de United Kingdom, porque ahora mismo este caso está justamente en apelación y las propias vistas del caso pueden verse online. Entonces, si vais a Supreme Court UK, en la web podéis ver tanto la vista de los abogados defensores del solicitante de Davos, como la vista que realiza el abogado, en este caso, de la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, que en este caso pues, es muy interesante y ya veremos cómo acaba la resolución de la Oficina del Reino. Bien, en cuanto a la protección, seguimos con la protección legal de los sistemas de inteligencia artificial y como hemos ido avanzando mi compañero Paul y yo antes también en el índice, vamos a la protección por secretos empresariales. Como ha dicho muy bien Paul, lo que sí que podemos plantear, proteger, es la metodología, la técnica de cómo se interacciona con la inteligencia artificial o la manera en la que se entrena esta inteligencia artificial para que saque unos resultados concretos y determinados. Dependiendo de con qué datos entrenamos esta inteligencia artificial, sacará unos resultados totalmente diferentes a que si la entrenamos con otros datos. Pues esta técnica que yo creo que se les puede ser atribuida a los autores que hemos visto anteriormente, al director realizador, a los compositores musicales. Esta utilización, estos datos con los que se entrenan, esta metodología, las fórmulas que se añaden a la inteligencia artificial, o vamos a lo básico, vamos
a las preguntas que se le plantean, esta técnica, este saber hacer por parte de los autores pueden ser protegidos por secretos empresariales. Claro, esta protección por secretos empresariales debe cumplir con lo que se establece la Ley 1/2019 de secretos empresariales, que tiene que ser secreto, tiene que tener un valor empresarial, o sea, estas fórmulas, estas metodologías tienen que tener un valor, y luego que se hayan adoptado medidas para proteger este secreto y para mantenerlo en secreto. Si se realizan toda esta serie de acciones que establece la Ley de Secretos Empresariales, pues no vemos ningún problema en proteger este saber hacer por parte de los autores, esta forma de saber interaccionar con la inteligencia artificial como secreto empresarial. Hablando un poco también del saber hacer de los autores, hablamos del grado de implicación de la inteligencia artificial. Puede ser o considerada como un instrumento que el autor, los autores regulados en el artículo 87, que los hemos visto anteriormente, utilizan esta inteligencia artificial como instrumento, la utilizan como herramienta para poder crear esas obras audiovisuales. Y, por lo tanto, al final ellos son la figura, este papel importante que destacábamos, importante en el acto de crear esta obra audiovisual mediante la inteligencia artificial, y que si esta inteligencia artificial ha sido utilizada como un instrumento, no vemos por qué no considerar que el autor al final es quien la utiliza como instrumento. Es como utilizar, por ejemplo, en líneas generales, un documento Word es una herramienta y que es útil y que puede utilizar el autor. Por lo tanto, si el grado de implicación de la inteligencia artificial es residual, que al final solamente es un instrumento, los autores de la obra audiovisual van a ser los autores reconocidos en el artículo 87, aparte hay otros autores, y por lo tanto allí sí que no habría ningún problema. Luego sí que nos vamos a la situación un poco más controvertida, que son las obras que son creadas 100% por la inteligencia artificial. 100% significa que no ha habido mediación de ninguna persona humana, que ha sido la inteligencia artificial que por sí misma ha aprendido una serie de conocimientos, o lo podemos llamar de mil formas, pero que en base a lo que ha aprendido por sí misma ha generado una obra audiovisual que actualmente, tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, y como hemos visto, el artículo 5 dice que el autor solo es una persona natural. Por lo tanto, si una inteligencia artificial por sí misma genera una obra audiovisual, ahora mismo nos encontramos que pasa a ser dominio público. Claro, nos planteamos, vale, ¿y actualmente qué respuesta se le puede dar? ¿Vamos a perder esta obra? Actualmente no se ha planteado, porque jurisprudencia a nivel nacional muy poca, pero nosotros planteamos a grosso modo de decir, ¿y por qué no hacemos una aplicación análoga del artículo 353 del Código Civil en relación con el derecho de accesión? El artículo 353 del Código Civil finalmente dice que la propiedad de los bienes da derecho de accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente. Entonces, si el propietario de una inteligencia artificial es el propietario, es quien tiene la titularidad de los derechos de autor, y su inteligencia artificial genera hablemos un lenguaje más coloquial, genera unos frutos, estos frutos deberían, si se aplicamos este artículo del Código Civil, deberían ser propiedad del creador, del desarrollador de la inteligencia artificial. Claro, esto es una aplicación análoga, crea muchas otras dudas, pero puede ser una respuesta a la situación actual que nos vemos, que tenemos pues un cacao que no tenemos una ley concreta ni un saber hacer en concreto, pero puede ser una posible respuesta. Lo que sí que consideramos, Paul y yo, de que la vía de los secretos empresariales es una vía que se debe explotar más. Creemos que de momento es asegurar el tiro. No proteges la obra audiovisual en sí con un secreto empresarial, pero proteges el camino
la metodología para crear esa obra audiovisual, que a falta de que nos permita pues, proteger esta obra, protegemos el camino y ya tenemos algo que también finalmente puede ser hasta objeto de licencia. Y luego también otra de nuestras teorías planteadas es ir al derecho sui generis de las bases de datos, el artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual, diciendo, mira, protegemos a los desarrolladores, estos desarrolladores han invertido un tiempo, un dinero en crear esta inteligencia artificial y otorgarle este derecho sui generis a las obras audiovisuales, porque si nos encontramos de que muchas empresas de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, si se encuentran de que estas inteligencias crean obras que van al dominio público, al final una empresa quiere generar ingresos. Entonces, perderían motivación, pondríamos trabas en la evolución de todos estos sistemas de inteligencia artificial, más que nada porque no se ha implementado una motivación, una serie de medidas de protección y al final de ganas de seguir avanzando en el tema de la inteligencia artificial, y con esta protección sui generis paliamos un poco la situación actual y damos una serie de beneficios a estas empresas desarrolladoras que les permitirá pues seguir avanzando y seguir creando diferentes inteligencias artificiales. Y bien, aquí como ejemplos prácticos ya hemos comentado el clasificador de documentos de texto, que si bien este no se podría llegar a implementar como una inteligencia artificial básicamente destinada a crear una obra audiovisual, sí que es un buen ejemplo para demostrar o darnos cuenta de lo que no es patentable, es decir, todo aquello que sea simplemente abstracto o que el mero hecho de que un algoritmo pues refleje unos resultados pues que no puede llegar a ser patentable, sino que esto no ofrece ningún carácter técnico ni ninguna cabida inventiva, entonces no puede llegar a ser patentable. Era el ejemplo que queríamos tener sobre todo sobre la mesa para que vierais cuál es la IA no patentable, que sería básicamente el software en sí, que el software sí que podría protegerse con los derechos de autor, como ya ha comentado John. Y también otro ejemplo que os queríamos poner, que es Watch Me Forever, que es un canal de Twitch que básicamente se creó completamente por IA. El propio canal es una serie que ahora mismo John os comentará también, que es totalmente realizada por inteligencia artificial. No hay ningún factor humano que esté actuando ahí, sino que simplemente el factor humano es que hay alguien que está gestionando el canal y monetizando dicho canal. Pero ahora John nos explicará un poco más sobre la serie. Pues bueno, era una serie no conocida, me la explicó Paul, y es una serie que ha sido entrenada en base a una sitcom de los 90, de la serie Seinfeld, y es verdad que al principio sí que hacía muchísimas referencias a esta serie, porque al final estaba entrenada con esta serie y era su base, pero es verdad que a medida de que ha ido avanzando, ha ido aprendiendo en sí misma y ha ido generando capítulos nuevos, que como me comentó porque que no lo sabía, que hasta les cancelaron el canal de Twitch y tuvieron que cambiar la marca Sí. o algo relativo, porque soltó pues algunas barbaridades. Y al final es verdad que esto es una serie generada por IA y vamos a plantearnos, vale, los derechos de autor, todo. Al final esta serie está retransmitida por Twitch y hablando en términos económicos, quien se beneficia de esta serie es el titular del canal de Twitch. Es así de sencillo, no nos metemos en temas de propiedad intelectual, sino al final nos metemos en la política interna de Twitch y en la monetización de Twitch, que al final pues es como un parche dentro de las peleas de que puedan haber de propiedad intelectual o propiedad industrial. Sí, exacto. Bueno, y lo que comentaba John es básicamente que la inteligencia artificial desarrolló un diálogo que era racista. Entonces, dentro de las propias políticas de Twitch, pues decidieron banear al canal. De ahí que cambiaron otra vez la imagen, cambiaron la marca, cambiaron el logotipo. Y bueno, ahora actualmente si entráis al link
están retransmitiendo 24 horas a la semana, o sea, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y si queréis un ejemplo de cómo puede ser una obra audiovisual creada por una inteligencia artificial, pues creemos que es un ejemplo bastante sencillo porque es básicamente entrar en el enlace y ver, ya te lo encuentras. Sí, sí. Y es lo que comentábamos también, el tema de la calidad. O sea, si entras en el link y ves la serie que hay, ¿vale? Es muy novedoso porque es creada por inteligencia artificial, pero actualmente es lo que comentamos, hay que tener un poco de calma, ya que la calidad de esta serie no se puede asemejar a la calidad de las series actuales. O sea, bien es cierto que vamos avanzando muy rápidamente en el tema de la inteligencia artificial, pero actualmente la serie creada por inteligencia artificial no tiene la misma calidad o el toque personal que puede tener una obra audiovisual con factor humano. Entonces, sí, se pueden crear obras audiovisuales, pero estamos un poquito lejos al concepto de obras audiovisuales de hoy en día, tal y como las conocemos, que una película que vamos al cine o que ha ganado los Oscars. O sea, estamos un poco lejos en eso. Sí, claro, aquí justamente el punto de mira está en que el derecho de autor, pues lo que protege es la personalidad del autor, básicamente retransmitida o plasmada en la obra. Aquí en estos casos, pues como por ahora la inteligencia artificial pues ya se basa en obras anteriores realizadas por un humano y no ha llegado a desarrollarse en tal medida que la propia inteligencia artificial pues muestre su propia personalidad, pues sí que también es otro punto a tener en cuenta por el hecho de que hay tantas problemáticas con el derecho de autor y la inteligencia artificial también, y también pues la patentabilidad, como hemos visto antes, si no hay ninguna implementación nueva en cuanto a carácter técnico se refiere. Luego ya hemos visto el caso de Empathic Embrace, que era el reloj que monitorizaba los latidos del corazón y que creemos que es una invención bastante importante en este campo. El caso de Davos, que estamos a la espera de la resolución del Reino Unido, a ver si cambian el parecer, aunque siguiendo globalmente lo que se está resolviendo en este caso, pues entendemos que también se denegará, aunque sea una inteligencia artificial que haya creado su propio invento a partir de sus propias redes neurológicas y no haya intervenido nadie en crear esa invención, pero sí que entendemos que el criterio que se está siguiendo, que es el de que ninguna inteligencia artificial pues, puede ser la inventora. Luego ya entraríamos en, digamos, la resolución del Parlamento de 2017, el Parlamento Europeo, que hacía referencia a los derechos civiles sobre robótica y que se planteó la idea de que existiera pues, la e-personality en estos casos y que quizá pues, en un futuro podría llegar a interpretarse o llegar a configurarse esta e-personality para estos casos. Pero como decimos, esto ya es teorizar un poco y no tampoco queremos entrar en esto. Luego el nuevo Rembrandt, que también yo creo que recordaba, sí, era básicamente una inteligencia artificial que se alimentó a base de millones y trillones de fotografías y escaneos de las obras de Rembrandt y llegó a crear pues eso, pinturas nuevas o pinturas que asemejaban el estilo de Rembrandt. Con el mismo estilo o sea, la IA aprendió el estilo de pintura de Rembrandt y creaba estas nuevas obras. Sí, sí, esto fue en 2016, fue bastante controvertido. A día de hoy pues sigue pareciendo un tema interesante. Y por último también el caso de Nova Productions versus Mazuma Games, que básicamente lo que se planteó era, en este caso lo que se planteaba era un juego en el que el propio jugador, mediante la inteligencia artificial implementada dentro del videojuego, creaba pues historias diferentes a partir de este propio videojuego. Entonces se planteó si los propios usuarios del videojuego, los jugadores, podían llegar a ser autores. En este caso, como se entendió que no era de naturaleza artística y que no había aportado ninguna habilidad artística o literaria, sino que simplemente pues, había utilizado las herramientas del videojuego para crear estas otras alternativas a la historia original, pues no se consideró que pudiera protegerse con derecho de autor. Es un caso que también podría interesarnos y que creemos que es de relevancia y que cabe mencionar en este web.
Bueno, pues hasta aquí nuestra explicación sobre, bueno, un poco general de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual e industrial, y luego también esta especialidad en la creación de obras audiovisuales a través de la inteligencia artificial. Dejamos nuestros correos de contacto. Cualquier duda, comentario, pues nos escribís o a Polo o a mí y estaremos encantados de responderos. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.